Pues primeramente, un saludo a todos, bienvenidos a nuestra reunión mensual, agradeciendo a Dios que nos tenga con vida y con bien, ¿verdad? Como ustedes se han dado cuenta, en la revista, en el editorial, he tratado de dar una secuencia desde el momento en que asumí aquí la dirección espiritual, tomando el sexto plan diocesano y cada uno de los tópicos que nos van llevando de la mano en este caminar diocesano. Primero, pues hablando de la asamblea diocesana, de la gran misión de la misericordia, también tomando alguna de las periferias, como es el pastor herido, o la cuarta periferia, los sacerdotes en crisis, y dando seguimiento a esta reflexión, ahora hago una pregunta. ¿Como ovejas sin pastor? Es decir, no es afirmación, es pregunta. Porque a veces cuando he escuchado que lo leen, parece afirmación, pero no. Perdón. Gracias. Comienzo diciendo que la humanidad ha llegado a un punto importante dentro de su desarrollo y crecimiento, tanto por el número de habitantes en el mundo, que ya somos 7.800 millones, para darnos una dimensión más o menos cómo ha crecido la población en el mundo, de los cuales pues nuestro país tiene 120 millones, ¿verdad? Más o menos. Como también por su crecimiento científico y tecnológico. Después de 315.000 años de la presencia del hombre en el mundo. ¿Teníamos conciencia cuánto tiempo llevamos en el mundo los seres humanos? No, ¿verdad? Vamos en el 2021 de la era cristiana. Pero desde que el hombre fue puesto por Dios en la faz de la tierra, ya son 315.000 años. Todo esto ha llevado en un proceso poco a poco de crecimiento constante y por eso es progresivo. Se han ido sumando las ideas, las conclusiones, nos hemos ido enriqueciendo y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. En los lugares donde hay menos progreso, ¿qué ha sucedido? Generalmente por cuestiones de envidias, de rivalidades, lo que uno hace, el otro lo destruye. Y en vez de sumar, se está patinando siempre en lo mismo. Por eso podemos entender que hay regiones menos progresistas. Conforme se han ido encontrando caminos y soluciones, se van compartiendo y enriqueciendo, pero a la vez también hay quienes han caído en errores graves, arrastrando a otros a su paso hacia la muerte. Y es ahí en donde también el ingenio humano, la inteligencia que Dios nos ha dado, a veces no se ha utilizado para el bien, sino para el mal. Precisamente cuando se creó el elemento para la bomba H, el inventor dijo, si hubiera sabido que lo iban a utilizar para matar a tanta gente, mejor no lo hubiera inventado. O sea, no era para eso. Era una potencia para el bien, pero se utilizó para destruir. Hay quienes se han quedado en las cosas de este mundo, lo que significa la inmanencia, ¿verdad?, de tejas abajo, y no han dado el salto hacia la eternidad, hacia la trascendencia. Trascender no solamente es en este mundo hacia el futuro, sino sobre todo es fuera de este mundo, más allá de este mundo, es la eternidad. De ahí la necesidad de maestros de verdad, en los dos sentidos, maestros de a de veras y maestros que
proclamen la verdad absoluta. Hay quienes niegan que algo ha cambiado con esta pandemia, cuando los cambios y sus consecuencias son significativos. Así detienen el proceso de adaptación a la nueva realidad, pues el mundo ya no volverá a ser como antes. Yo creo que todavía en muchas cabecitas está la idea de que cuando vuelva a ser como antes, no, pues ya no puede volver a ser como antes. Simplemente con los cientos de miles que han muerto, ya el mundo no es como antes. Así de sencillo. Porque el que estaba ocupando ese lugar ya no está, ya no lo está ocupando y ya no realiza las actividades que realizaba, ¿verdad? Y entonces algo tiene que cambiar. Es otro el que va a ocupar su lugar, o si era un lugar único, se dejó ya vacío ese lugar. Las consecuencias han sido significativas, tanto a nivel intelectual, emocional y espiritual. Simplemente, ¿cuántos hemos experimentado o seguimos experimentando sentimientos que antes no teníamos, antes de la pandemia? La tristeza, el miedo, la frustración, el no tener todo bajo control, la estabilidad con la que gozábamos. Ahora nos pensamos 2 veces para salir. Ahora pensamos 2 veces qué va a pasar. Ahora ya utilizamos el gel. Ahora ya utilizamos el cubreboca, etcétera, etcétera, ¿no? Son cambios, ¿cierto o no? Claro. Y no puede volver a ser como antes. Aun cuando lleguemos ya en su momento a dejar el gel o el cubreboca, ya nuestra mentalidad también ya cambió. Por eso no nos resistamos al cambio. Eso es fundamental. Necesitamos dejar ir esa parte que se fue y también dejar llegar la novedad que se nos presenta con una nueva mentalidad. Y ya el mismo Evangelio nos invita diciendo a vino nuevo, odres nuevos. Y Jesús lo explica muy claramente. Si se pone vino nuevo en los costales de cuero antiguos o viejos, el vino restringe todavía más, truena y se echa a perder el odre, se tira el vino y nada funciona. Necesitamos entonces una nueva mentalidad, un nuevo corazón para los nuevos tiempos que están viniendo. Sabiendo que Dios nos ha escogido para vivir en esta época. Fíjense, qué interesante. Y esa, como le pongo ahí, no es una frase mía, es del señor cardenal Francisco Robles. Sí, Dios sabía que a nosotros nos iba a tocar esta pandemia, claro que sí. Y nos escogió para que estuviéramos aquí. Y gracias a Dios la vamos librando. Pero entonces quiere decir que también nos está dando las herramientas para que nosotros trabajemos con ellas y salgamos adelante. Y quiere que tengamos vida en abundancia. Cuando a veces la vida la limitamos o a veces hasta la truncamos, como lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? A luchar porque aquellos que están ya en el seno materno, pues no se les interrumpa su proceso de vida, la marcha de hoy. Por eso no podemos decir que estamos como ovejas sin pastor. Esa es mi respuesta o mi conclusión. No estamos como ovejas sin pastor. Porque Jesús, que es nuestro pastor, nos acompaña en la Eucaristía, en su palabra, en los sacramentos, en la oración, a través del hermano. Y todos vamos en camino. Es tiempo entonces de afianzar nuestra fe, de afianzar nuestra esperanza, de encontrar nuevos puntos de referencia con Dios.
Sí, como esto ha cambiado, pues también tiene que cambiar nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y obviamente con Dios. Simplemente cuando se cerraron los templos 3 meses, ¿qué pasó cuando se abrieron de nuevo? Muchos no han regresado desde entonces. Ahí ellos tomaron su decisión de alejarse. Es un nuevo punto de referencia para ellos. Si no les era significativo, si no supieron encontrar el don de Dios, le cerraron las puertas a Dios. Y desde entonces ya no. De hecho, hay personas que últimamente han llegado, dice, Padre, tenía todo lo del tiempo de la pandemia sin confesarme o sin venir a misa. Y de esos hay varios. Pero hay otros que por el contrario, por medio de la pandemia, despertaron a la necesidad de poner a Dios en sus vidas. Y a pesar de que los templos estaban cerrados y de todo, ellos hicieron todo su esfuerzo y siguen ahora. Mientras antes estaban completamente alejados, ahora son de los más cercanos. Como dicen, les cayó el 20. Entonces es tiempo de afianzar nuestra fe y nuestra esperanza, de encontrar nuevos puntos de referencia que den sentido a esos cambios para llegar a producir actitudes nuevas y poderosos motivos para agradecer a Dios por todos los cambios que nos acercan más a Él y a nuestros hermanos. Es un tiempo que también nos ha hecho más sensibles a muchas cosas, especialmente a aquellos que están más vulnerables, ¿verdad? Simplemente se marca ya la diferencia, los vulnerables y los más fuertes, ¿verdad? A los vulnerables ni los dejan salir de casa, ¿verdad? Y si tienes diabetes o si tienes hipertensión o si tienes en sus trabajos, muchos de ellos les pagaban sin ir a trabajar. Ahí hay una sensibilidad distinta hacia el hermano. Superemos nuestro aislamiento y nuestro individualismo. Salgamos al encuentro de Dios en estos nuevos caminos y llevemos la esperanza de alcanzar la meta donde Cristo resucitado nos espera. Creo que esto es muy importante, porque la esperanza nos anima en nuestro caminar, y cierto es que en el camino encontramos piedras y dificultades. Pero cuando sabemos a dónde vamos, pues entonces ya no hay problema. Tenemos la fuerza suficiente porque vale la pena la meta a la que nos estamos dirigiendo. Y lo dice San Pablo, no lo digo yo. Dice, los sufrimientos de esta vida no pesan en comparación del cielo que nos está esperando. Entonces, mientras más claro tengamos que vamos hacia el cielo, entonces las dificultades son parte del paisaje, ¿verdad? Son parte de la aventura de ser peregrinos y caminantes en este mundo. Les invito a darle la vuelta a su revista. Encontramos ahí las ráfagas, que quieren ser siempre la parte reflexiva del editorial. Y la primera pregunta es, ¿te has dado cuenta de todo lo que ha cambiado en esta pandemia? ¿De todo? ¿De veras? ¿Ya te diste cuenta? Creo que la toma de conciencia es muy importante, porque a veces somos un poquito superficiales al caminar, ¿verdad? Y como nomás tomamos lo que nos interesa, pues así, en una manera muy individual, estamos queriendo vivir. Cuando si levantamos la mirada, cambia mucho el panorama, ¿verdad? ¿Sigues pensando y actuando como si todo fuera igual que antes? ¿O quieres pensar que todo será igual después también? No, pues ya cambió. Tú mismo has cambiado después de esta experiencia. ¿Qué sentimientos profundos experimentas ante estos cambios? Es algo que sobre todo a los varones nos cuesta mucho, ¿verdad? Conectar con nuestros sentimientos. Y creo que es muy importante, porque dice el dicho psicológico que lo que no se expresa, se actúa.
Y entonces, como lo actuamos y no lo expresamos y no lo concientizamos, nos termina pagando la frustración que sentimos, el perro, el gato, la esposa, el hermano, el que está enfrente, el prójimo, sin deberla ni temerla. También han llegado gentes que me dicen, padre, es que no me entiendo ni a mí mismo, no sé qué está pasando. Pues esto, que hay grandes cambios y que no los has hecho conscientes y por dentro está la rebatinga de ti mismo, ¿verdad? Que no logra asimilar, aceptar estos cambios. ¿Necesitas una nueva mentalidad para trascender estos cambios? Esa ráfaga puede tener los dos sentidos, así en interrogación como se los puse, pero también como afirmación. Una vez que ya respondemos a esa pregunta, entonces podemos decir, necesitas una nueva mentalidad para trascender estos cambios. Ya bien decía Rabindranath Tagore, ¿verdad? Renovarse o morir. O te adaptas o aquí te quedas. Entonces necesitamos una nueva mentalidad. Hay que ser más flexibles en lo que se tiene y se puede ser flexible. Hay otras cosas en donde no. Por ejemplo, en el quinto mandamiento, pues obviamente que no podemos ser flexibles. Y es lo que se hizo en la Suprema Corte. Pues entonces mejor que se despenalice el aborto. No, ahí no se puede ser flexible, dispensen, eso no. ¿Te has quedado perplejo ante la incertidumbre? Sí sabemos lo que es quedarse perplejo, ¿verdad? Así, tan espantado que no sabes ni qué hacer, ¿verdad? O realmente, ¿qué estás haciendo ante estos cambios? Si no te has quedado perplejo, ¿qué has hecho ante esta nueva realidad? Porque si no has hecho nada, sigues perplejo, ¿verdad? Las otras 5 ráfagas pues, son más proyectivas. Sigue a Cristo, camino, verdad y vida. Por eso no estamos como ovejas sin pastor. Tenemos un pastor. Él nos guía. Él sabe por dónde. Él tiene la verdad. Y Él es la vida. Sea aquí o sea allá, Él es la vida. Él es nuestra vida. Y lo decía San Pablo. Si vivimos, por Jesús vivimos. Si morimos, somos del Señor. Tanto en vida como en muerte, somos de Él. Entonces, Él es el Señor de la vida. Es el momento de hacer brillar tu fe y tu esperanza. Yo nomás pregunto, ¿cómo se hicieron los santos? ¿Acostados en una cama? ¿Recibiendo todo hecho? No, los santos se hicieron enfrentando las adversidades, poniendo la fe a prueba, creciendo en el gimnasio espiritual de las dificultades de cada día. Y me viene a la mente José Luis Sánchez del Río. Es tan fácil ganarse el cielo. Tenía tan clara la meta que la alcanzó. Es tan fácil ganarse el cielo. Pues nomás es entrarle con todo. Y le entró con todo. Pero su meta estaba en el cielo. Tu presencia en la comunidad, en la iglesia, es importante. Ante el quédate en casa, obviamente aquel que sea altamente vulnerable, pues no se le va a pedir que se exponga. Pero si tienes una salud razonable, como ahorita todos ustedes, qué bueno que están aquí. Pero la pregunta es, ¿dónde están los demás? Es importante tu presencia en la comunidad. ¿Cómo se hace la comunidad? Pues reuniéndose, ¿verdad? Ahora les llaman comunidades virtuales. Pues yo le pondría una interrogación, ¿verdad? Porque tiene sus grandes limitantes también, que no logran ser una comunidad.
Mantén un paso humilde, compasivo y perseverante hacia la meta. ¿Cómo podemos llegar a la otra orilla? Generalmente los que alardean de poderlas completamente todas y son autosuficientes, o se dicen a ellos autosuficientes, no llegan a la meta. Tristemente, ¿no? Ahí está Ayrton Senna, no sé si lo ubican, un corredor de autos, pues, que terminó muy mal, porque precisamente se vanagloriaba de su propio poder en la pista, ¿no? Y ahí quedó, en la pista. No hay que quedar en el camino, ¿verdad? Hay que seguir al camino, que es Jesús, es distinto. Mantén un paso humilde. Y el que es humilde sabe reconocer, sí, sus posibilidades, pero también sus grandes límites. Y confía que alguien más lo apoye, lo ayude, lo anime. Un paso compasivo, que es precisamente la virtud de Dios, la compasión. No es tener lástima, no. No, la compasión es padecer junto con el otro que sufre. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Padeció junto con nosotros. No solo pasando una vida como la nuestra, sino también entregando su vida por nosotros. Un paso perseverante. Es fácil dar 1, 10, 15 o 20 pasos, pero mantener el ritmo hasta llegar a la meta, eso es lo que cuenta. Y es lo que dice Jesús, el que persevere hasta el fin, se salvará. Porque si no, luego, como decía mi madre, nadar, nadar para en la orilla ahogar, ¿verdad? Ya cuando estamos cerca de la meta nos cansamos y ahí acabó todo el esfuerzo en nada, ¿verdad? No, pues que vale a la pena. Perseverar y perseverar. Y por último, la última ráfaga, pues que quiere dejar anclado, bien clavada nuestra certeza, ¿verdad? Cristo es mi roca firme. ¿Qué puedo temer? Ahora sí, ahí estás bien afianzado. De ahí te puedes desplantar todo lo que quieras, todo el edificio. De ahí puedes crecer hasta donde Él mismo te llame. Hermanos, para hacer breve la junta, voy a explicar, voy a informarles que con el gusto tuvimos nuestra primera Asamblea Nacional, también fue virtual, desde hace año y medio que no nos reuníamos. Ya no teníamos noticias precisas de nuestro director espiritual hablando de una asamblea. Si habían visto, había comunicados del Espíritu Santo, de muchas, había circulares, pero no nos habíamos reunido como asamblea, el consejo. Entonces fue muy halagador que por lo menos ya fue la primera reunión que tuvimos. Algo que también fue muy importante y se los quiero poner a su consideración, que generalmente es difícil que los directores espirituales asistan a la asamblea, aunque ustedes saben que siempre en una asamblea está invitado el director espiritual, ya sea diocesano o arquidiocesano, y el presidente, son los dos invitados. En este caso, como fue una asamblea nacional, nos mandaron el link y yo tuve la fortuna de ver y disfrutar esta asamblea con nuestro director espiritual, el padre Roberto. Entonces fue muy formativo porque siempre que el director espiritual está al tanto de lo que sucede, pues siempre va a haber más sensibilidad. Entonces es muy importante y entonces se los quería informar por eso. Primera vez en muchos años que se puede ver una junta, en este caso de Guadalajara, que asistimos los dos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que nos va a traer muchos beneficios. ¿Qué se trató en la junta? Algo muy, muy importante. Se trataron en lo general 6 puntos, pero el primero, que fue por el padre Isaac, nuestro director nacional, que no hubiera consejos acéfalos.
¿Qué significa que no haya consejos vacíos, consejos vacantes? Nosotros, levante la mano de los que aquí son presidentes. La gran mayoría, porque es una junta de presidentes. Ahora observen, levanten la mano el que tenga su consejo completo. Volteen, vean la junta, vean la asamblea y verán que son menos los que tienen completos que los que lo tienen completos. Quiere decir que, ¿qué sucede? Que imagínense un carro que funcionaría bien con 3 ruedas. ¿Creen que caminaría bien? Puede ser que ni camine, ¿verdad? O que camine un pedacito, un tramito y se caiga. Eso es lo que sucede. ¿Por qué razón? Porque dentro, decía el Padre, dentro de una soberbia, yo no digo que así sea, puede ser que digamos, nomás con 2 tenemos para dirigir. Yo no creo. O la otra circunstancia sea que ustedes tengan muchos vacantes por la pandemia. Cualquiera de los 2 casos, el resultado es el mismo, no funciona. Entonces, eso es lo que yo les quería hacer constancia. El problema no nomás aquí es en Guadalajara, es en toda la República. Entonces hay que actuar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros descargar como presidentes esa actividad tan importante que tenemos, no nomás en lo que ustedes puedan ordenar en una asamblea que se junten el primer martes o miércoles o jueves después de la Junta de Presidentes, que se supone que lo hacen, o es una obligación para que ustedes den informes a su equipo. Pero si no tienen a quién informar, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién va a hacer ese trabajo por ustedes? Están solos. Y les voy a decir, a mí me da mucha tristeza, no es un reclamo, cuando todavía vienen a las juntas de secretarios y de secretarios contadores y de jefes de noche, que se supone que son sus pilares, sus brazos derechos en sus consejos, o no lo consideran así. No saben que hay un programa. Quiere decir que ustedes compran uno y se lo guardan, o no se los enseñan para nomás ser ustedes los que saben. Que no debería ser la información abierta para todos, para que todos supieran. Estamos en una época de información donde ya todo se sabe y más rápido de lo que uno se imagina. Y ustedes, si no tienen a quién informar, ¿cómo les van a ayudar? La verdad, a veces casi no sucede, pero a veces aquí el domingo vienen hermanos que dicen, es que me dijo mi presidente y ahora era la junta. No, hermana, aquí está el programa. Es que no sé qué hay programa. Ayúdennos. Ya se va a acabar este año, afortunadamente, bien o mal, siempre cada época o cada etapa o cada periodo trae cosas nuevas. Que no es tiempo ya de que dejemos la pereza, la flojera y la apatía en el consejo de la adoración. Yo en lo particular no he sido omiso, pero a lo mejor he sido condescendiente para que los hermanos presidentes manden un representante. Pero ya es tiempo de que vengan los presidentes. Solamente en caso excepcional, que viniera su representante, porque la obligación es del presidente, así como del consejo. Y ustedes deben de estar bien informados para que a su vez puedan informar a los demás, empezando por su director espiritual. Es una obligación que lo tengan informado. Bueno, el segundo punto, nos dijeron que formáramos a nuestro consejo, que básicamente, no les voy a decir así las palabras que usó el Padre, pero usó palabras fuertes, que conociéramos nuestros estatutos, conociéramos nuestro manual de dirigentes. ¿Por qué les conviene a los presidentes
que todos los hermanos adoradores, no nomás los de su consejo, conozcan el manual de dirigentes el manual de instructivo general para dirigentes de la adoración nocturna. A ver, algo práctico que me digan. ¿Por qué razón? Yo lo voy a ver en el lado positivo, para que les ayuden, no para que los cuestionen, para que les ayuden. Si el hermano que está nombrado con algún cargo no puede, va a haber alguien que lo sustituya. Pero si el que está no sabe bien, menos el que le va a ayudar. Para eso deben estar todos informados, para que les ayuden y tengan un equipo completo. Porque ¿cómo les van a ayudar si no saben? Por eso algunos hermanos, desde que les hacen la invitación, les dicen no puedo, porque tienen miedo. Y no es miedo físico, es miedo al desconocimiento. Cuando tenemos a alguien preparado y ustedes les dicen ayúdame en algo, normalmente ¿qué les va a decir? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene la confianza, aunque sea la pasadita. Entonces, hermanos, preparen a su sección para que demos frutos y frutos permanentes, no que vayamos dando brincos. Bueno, estos 3 libros es una obligación que sepan cuando venimos aquí, ¿quién los trae? Volteen otra vez para que vean. Levanten la mano los que los traen. Levanten, quiere decir que van a la escuela sin lápiz, sin cuaderno. ¿Dónde apuntan? ¿Dónde comprueban que lo que estamos diciendo es cierto? No pueden, porque no saben dónde constatar. Yo siempre les digo, yo les voy a hablar en la verdad, pero ustedes también verifiquen que sea cierto. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. No lo den por bueno, compruébenlo, no supongan, chéquenlo, para que si les preguntan, digan, en la junta me dijeron este mensaje o esta instrucción que aquí está en el artículo tal, en la página tal, y yo lo subrayé, porque si no le entienden ahorita, menos cuando lo lean en su casa. Yo les digo a veces, se hacen como en la misa, si no leen las lecturas y el evangelio, les pueden preguntar 5 minutos después y ya no van a saber de qué se trató. Y así sucede, ¿o no? Y aquí se llevan entusiasmados, pero salen de aquí y se les olvida. Por eso, gracias a Dios, estamos aprovechando la tecnología para grabar lo que hacemos aquí en las juntas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La casa del adorador ya está funcionando. Requisito: que toda la lista de los que vayan de acompañantes tengan las 2 vacunas. Si no, no los van a recibir. Requisito: si no están vacunados, es un impedimento. ¿Quién puso ese impedimento? Ellos. Porque les voy a decir, parece ser que van a ser exigentes, pero no por ser exigentes, es porque han sido muy... De veras que en México no se imaginan todos los fallecidos que ha habido, los decesos. Ha sido impresionante. Inclusive en la misión más bien en el grupo de misioneros del Espíritu Santo al cual pertenece nuestro director espiritual, eran 8, creo que quedan 3. Por eso en un tiempo no hubo juntas, se cerró la casa del adorador y el padre Isaac se tuvo que ir a Puebla. Se fue como un mes porque tuvieron que fumigar, sanitizar el templo de San Felipe. Se cerró el templo que era la sede de la adoración. Digo, me gusta que estén informados para que vean por qué suceden las cosas. Bueno, y el otro tema era el horario, que creo que pues en el horario, pues nosotros generalmente no vamos de compras, ¿verdad? Pero esa fue la junta a grandes rasgos. También nos invitaron a que no estuviéramos haciendo material apócrifo,
que porque ya en algunos casos, no sé si por la pandemia, se vuelven a ver brotes de que hay material que no está hecho por ellos. Entonces, hermanos, una buena noticia, van a tratar de no subir los precios, pero no nos dijeron cuándo van a subir. Entonces, cuando el material que tengan, aprovéchenlos para en este año no va a haber aumento. Bueno, de mi parte, muchas gracias y seguimos con la Junta. Dígame, hermano. Rituales, pues se supone que ya ahí nos van a mandar. Eso fue algo que nos comentaron, que en el transporte, dadas las circunstancias de la enfermedad, que se tardan porque los tienen que abrir y luego al momento de cerrar no lo cierran bien, se queda mercancía afuera, que ha habido muchos problemas, no sé cuál sea el problema específico del transporte, pero que han tenido un retraso importante. Nosotros lo que vamos a hacer, a un hermano ya se ofreció a llevar su camioneta como lo hacíamos antes para ir por un buen número de material, ya sea de rituales como de materiales de otro tipo. Entonces ya lo vamos a hacer. El problema es que tengan el material suficiente en la oficina en México para que valga la pena ir de viaje, ¿verdad? Si no, pues no vamos a ir por 300 rituales, mejor que nos los manden por transporte como está. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Hermanos, de aquí, para empezar a darles el reglamento de Tarcisios y Necitas, primero me gustaría saber que todos saben dónde encuentran el reglamento de Tarcisios y Necitas. Ustedes, presidentes, ¿saben dónde lo encuentran? ¿Sí? Escuché varios que no, y se lo digo porque en muchas secciones han preguntado que dónde lo encuentran. Está en sus estatutos. Por ahí, quien traiga sus estatutos, hay que buscarlo. Está desde la página 130 y tantos a la 140. La 133. Y a la par que en sus estatutos lo pueden encontrar en el ritual de Tarcisios y Necitas. También viene anexo. Nada más, pues les hago un comentario. En los estatutos viene marcado por capítulos e incisos, y en el ritual de Tarcisios y Necitas, cada inciso es como si fuera un artículo, ¿sí? Por eso a lo mejor aquí ustedes pues van a escuchar que el primer capítulo o primer artículo, y en sus estatutos viene como inciso 1 en vez de primer artículo, ¿sí? Pero el contenido es el mismo. Entonces, pues si gustan sacar sus estatutos o su ritual de Tarcisios y Necitas, los que lo traigan, para que puedan ir a la par acompañando, y como les dijo el presidente, vayan viendo que lo que les vamos diciendo no lo estamos inventando, está en los estatutos, y que siempre han tenido la información, solo ha faltado que tengamos las ganas de empezar a trabajarlo. Ok. ¿Se escucha ahí? ¿Ya? Gracias. Entonces, empezamos en el artículo 1, en el que se propone que formar turnos de Tarcisios y Necitas con el favor divino para practicar ejercicios de adoración al Santísimo Sacramento, con el fin de que los niños y jóvenes de los 8 a los 18 años se vayan instruyendo y ejercitando en la adoración nocturna. Esto es para empezar con los niños desde temprana edad a ser adoradores, porque pues a ustedes no sé qué tanto les cueste trabajo ya reclutar jóvenes para sus secciones, pero se podría decir que la mayoría de la generación de hoy de jóvenes se nos fue de las manos y nos cuesta mucho trabajo acercarla a la adoración nocturna. Y los pocos que se acercan a la adoración nocturna, yo creo que son por el favor de Dios y porque Dios los manda, pero no porque nosotros hayamos estado haciendo una correcta labor con ellos. Entonces, el objetivo de tener estos turnos es comenzar con los niños desde pequeños para ganar esta formación. Si no, el día de mañana, ¿quién va a estar sentado en esas sillas? ¿Quiénes van a estar dando acá los temas, dando las juntas? Si la generación que viene, pues ya la tenemos en decadencia, y ahora con la pandemia, muchos de los que
de los que estaban a la cabeza de la adoración, pues se han ido, y los consejos acéfalos que mencionaba el padre Isaac, es porque se va el que sabía y ya no tenemos con quién suplir ese cargo, porque no nos preocupamos y pensamos que todo el tiempo iba a haber las personas que se estaban haciendo cargo, pero no, todos pasamos. Entonces ese es el principal objetivo de estos turnos. Los Tarcisios e Inesitas, al cumplir los 18 años, pasan automáticamente a ser adoradores activos. No es necesario que vuelvan a hacer 6 meses de aspirantado. ¿Sí? Me lo han preguntado. Oye, ya tengo un niño que cumplió los 18, ¿lo meto como aspirante al turno de activos? No. El niño ya es un adorador desde su rito de pertenencia como Tarcisio y Inesita, solamente cambia de tipo de adorador, de clase de adorador. Entonces, a los 18 pasan automáticamente a ser adorador activo u honorario, dependiendo si es un Tarcisio activo u honorario. Las vigilias para su veteranía comienzan a contar desde el día de su inscripción como aspirante. ¿Eso qué quiere decir? Que si un niño entra como aspirante a los 7 años, que ahorita vamos a ver por qué les digo a los 7 años, cuando el niño tenga 15, 14, o si inicia antes, a los 12 años, ya va a estar recibiendo su insignia de veteranía, de veterano, y a lo mejor a los 18 años, a los 19, su insignia de veterano constante. Cuando pues la mayoría de nosotros no la tenemos todavía, creo. Entonces es importante también promover esto con los niños y llevarles su conteo desde que inician para darles ese reconocimiento. No, veterano no significa mayor, significa alguien que tiene, pues como en el ejército, esa constancia y ese amor a la obra que permaneció y se quedó con nosotros por todo ese tiempo. Los turnos de Tarcisios y Inesitas no tienen otros titulares, como lo vemos aquí. Normalmente en los turnos de activos o honorarios está el patrono de la sección y están los titulares de turno dependiendo cada turno que haya. Si tenemos muchos turnos de Tarcisios e Inesitas, no tienen titulares diferentes, dependen del patrono de la sección, pero aparte es porque el turno de Tarcisios ya tiene como patrono a San Tarcisio y el turno de Santa Inés tiene como patrono a Santa Inés. El director espiritual para los Tarcisios e Inesitas es el mismo, se podría decir, por default, pero si su director espiritual le conviene más que otro presbítero lo haga, se le puede delegar a él la labor de director espiritual de los Tarcisios e Inesitas. Los turnos de Tarcisios e Inesitas se componen de un jefe, un secretario y 12 adoradores activos. Y los honorarios en la cantidad que el Señor nos otorgue. Para el consejo directivo de la sección le compete nombrar los jefes y secretarios de los turnos. Si solo tienen uno, es un jefe y un secretario. Aquí se les recomienda que el jefe y el secretario sean los vocales, que tengan su vocal de Tarcisios e Inesitas, su vocal de jóvenes y juntos lleven esos turnos. Ellos van a nombrar el jefe, el secretario, van a recibir las cuotas que les den los Tarcisios e Inesitas y a la par pues van a cubrir los gastos que lleve también ese turno. Aquí les hago una invitación, hermanos presidentes. He visitado muchas secciones con turnos de Tarcisios e Inesitas y los vocales de Tarcisios e Inesitas no tienen el material. Y al pedir el apoyo a sus presidentes, los presidentes no han querido apoyar en algunos turnos que yo he visitado, porque el presidente pues dice que apenas le ajusta para cubrir sus turnos de activos honorarios. ¿Qué turno tiene más dignidad? ¿Activos, honorarios, Tarcisios y Inesitas? Todos. Entonces, ¿cuáles turnos debemos atender? Todos. No hay que descuidarlos de Tarcisios y Inesitas, porque por atender los que ya tenemos seguros, nos estamos quedando sin lo seguro para un futuro. Entonces, les hago la invitación, por favor, solventen los gastos de los turnos de Tarcisios y Inesitas. Muchos de sus vocales corren con esos gastos y pues se les hace pesado tener que comprar banderas, rituales,
Y pues por eso también después no quieren ser vocales, porque saben lo que conlleva, cuando la verdad es que los presidentes deberían de proporcionar todo eso a la sección, porque ustedes son presidentes de todas las clases de adoradores. El vocal no es un presidente mini para niños. Él está a cargo de ustedes, pero ustedes son los responsables. Como ahorita les hice ver un poco, los adoradores Tarcisios y Nesitas son de dos clases, activos y honorarios. Para esto les quiero preguntar, ¿los Tarcisios y Nesitas activos se quedan toda la noche como nosotros? ¿No? Ok. Qué bueno que aquí si hay quien lo sepa, porque también me han preguntado, oye, y los niños también para que se queden y todo. Los turnos de niños adoradores activos son los que asisten a su vigilia y su misa de comunión el día que les toca en su turno. Ellos no pasan toda la noche. Y los adoradores honorarios, Tarcisios o Inesitas, son los que no pueden asistir a esos actos el día que les corresponde, pero pueden asistir ellos otro día al templo a visitar el Santísimo Sacramento, o desde su casa pueden hacer su turno. ¿Sí? Los adoradores Tarcisios y Nesitas honorarios se manejan de forma análoga a como vienen sus estatutos para honorarios. En la página 25 de sus estatutos viene cómo son los adoradores honorarios. Lo mismo que viene para los adoradores honorarios se aplica para los Tarcisios y Nesitas honorarios. Lo que cambia son los adoradores activos, como les digo, y para que quede claro, ellos no se quedan toda la noche. Los adoradores nada más van, hacen su turno, su misa, si en su parroquia les celebran misa, y se retiran en la práctica. Los requisitos para ser un adorador activo son haber hecho la primera comunión, tener entre 8 y 18 años, el permiso de sus papás, presentar la solicitud y ser admitido por el consejo. Hasta aquí creo que todos nos lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, esos son los adoradores activos. Los adoradores honorarios, su requisito es ser bautizado, presentar la solicitud, tener el permiso y ser aceptados por el consejo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener un adorador de 5 años, de 7 años, Tarcisio y Nesita. ¿Sí? En muchos lados preguntan lo mismo. Oye, tengo un niño que quiere ser de la adoración, pero tiene 6 años. Pues no lo puedo aceptar en el turno de Tarcisio y Nesitas. No, ¿cómo no? Tarcisio y Nesita honorario, desde que tenga uso de razón y su corazón le dé para ser adorador, hay que aceptarlos, hermanos. Entre más pronto los aceptemos, mejor para la obra y para ellos. Porque en su vida pues van creciendo con esas dos ofertas, se podría decir, que es la del mundo y pues la del reino de Dios. Entonces, si desde chicos conocen la del reino de Dios, va a ser más difícil que compren el cuento que les vende el mundo. Entonces, por eso es importante aceptar a los niños desde cualquier edad, como Tarcisios honorarios. Ya a partir de los 8 años en adelante pasan a ser activos, siempre y cuando asistan a sus vigilias y a su misa. ¿Ves? Los activos tienen la obligación de asistir a misa y vigilia. Si en su sección tienen las dos, obligatoriamente. Los estatutos marcan que si el niño asiste a la vigilia pero no asiste a la misa, les cuenta como incompleta, no es contabilizada. O si asiste a la misa pero no a la vigilia, no cuenta. Es completo como nosotros. Misa y vigilia. Si un adorador Tarcisio fallece, los sufragios que vienen en los estatutos para ellos es una vigilia ordinaria y una misa. Y avisar al Consejo Nacional, ustedes presidentes, mandar el aviso para que se enhebe su nombre en la semilla, para que se lo coloquen atrás. No sé si se han fijado que en la semilla vienen los difuntos. Entonces, pues todos tenemos ese derecho para que en todo el país pidan por nosotros, sobre todo también por los niños. Y pues los motivos para darlos de baja son iguales que los de nosotros, que ya conocemos, pero igual se los comparto. Son aquellos que falten a 3 vigilias consecutivas sin aviso ni justificación, o aquellos
que falten a 6 vigilias durante el año, aunque tengan justificación. Es lo mismo, si son activos y faltan a 6 vigilias, se les hace la invitación a pasar a honorarios. Ya, si no quieren ser honorarios o faltan de más, pues el consejo directivo de su sección tendrá que platicarlo con su director espiritual y pues que el director espiritual les dé la indicación si se da de baja o no. Y también puede ser dados de baja por cualquier motivo que vaya en contra de la adoración nocturna de la obra. El consejo directivo de su sección, es decir, ustedes presidentes junto con su secretario y su tesorero, van a determinar qué día es el turno para los Tarcisios y Nesitas. Y la vigilia se lleva de la siguiente manera. Se inicia con una junta de turno, la salida, la presentación de la guardia. Y ahorita les voy a decir cuál es el orden, que ahorita todos lo van a encontrar también porque viene en su ritual oficial. Y nada más aclarar que los estatutos marcan que si el mismo día que los Tarcisios y Nesitas tienen su turno, hay turno de activos, la bandera de los Tarcisios y Nesitas permanece también ahí en el templo, no se retira, la bandera se queda representando también a los Tarcisios y Nesitas, solamente si hay turno de activos el mismo día. Los estatutos marcan que la bandera de los Tarcisios y Nesitas, en ese caso, se queda del lado del ambón. Pero, pues ustedes saben, si está la bandera de activos, ¿de qué lado queda la bandera de activos? En la práctica, del lado izquierdo. Entonces, la bandera de Tarcisios y Nesitas, independientemente de dónde quede el ambón, así que por descarte, irá del lado derecho, si el mismo día hay turno de activos. Los Tarcisios y Nesitas tienen como vigilias obligatorias la vigilia de San Tarcisio el 15 de agosto y la vigilia de Santa Inés el 21 de enero. Esa se hace con invitación y el Te Deum solemne cantado. Los niños que deseen asistir a las vigilias generales, que son las solemnes de su sección, a las de carnaval, a las de Jueves Santo y a las ordinarias de ustedes, activos, lo pueden hacer con el permiso de sus papás. En el caso de una vigilia ordinaria, los Tarcisios y Nesitas solamente asisten al primer turno y después se retiran. Quiere decir que los niños pueden hacer parte de sus vigilias ordinarias acompañándolos solamente en el primer turno y se retiran a su casa. Si los niños tienen un papá que sea activo y el papá está en ese turno, los niños que su papá sea un adorador activo lo pueden acompañar durante toda la vigilia en la sala de guardia, en la sala de noche. Los demás niños no deben pasar la noche en el templo ni en la sala, ¿ok? Los Tarcisios y Nesitas juran la bandera el día de su recepción, pasan al presbiterio, hacen genuflexión y besan la bandera. En los Tarcisios y Nesitas sí está marcado que besen la bandera. Ahorita por la pandemia y por las nuevas disposiciones, pues les recomiendo que hay que abstenernos de eso, pero los estatutos, hasta antes de la pandemia, cada vez que había rito de pertenencia, los Tarcisios y Nesitas juraban a la bandera y la besaban. Y este juramento a la bandera se renueva para los Tarcisios el día de San Tarcisio, el 15 de agosto, y para las Inesitas el 21 de enero. En el día de Santa Inés tienen que renovar el juramento. Eso quiere decir que vuelven a hacer exactamente lo mismo que hicieron el día de su rito de pertenencia cada año en la vigilia de San Tarcisio o Santa Inés, según sea el caso. ¿Hacían esto? ¿No? ¿Y lo van siguiendo en los estatutos? ¿Sí van siguiendo conmigo los estatutos que viene ahí marcado? Entonces hay que empezar a practicar estos estatutos porque normalmente nos quedamos hasta donde venía lo de nosotros y ya, pero hoy en día antes les hacíamos la invitación a tener turnos de Tarcisios y Nesitas. Hoy yo creo que se les pide ya casi de manera obligatoria que en cada una de sus secciones tengan turnos de Tarcisios y Nesitas. Realmente ya son pocas las secciones que no tienen turno. Me ha tocado conocer y de las vicarías
hay muchas. Les falta el conocimiento de los estatutos. ¿Por qué? Porque los vocales, ¿a quiénes son a los que les preguntan? A ustedes, presidentes. Y ustedes, presidentes, si no tenían conocimiento de que venía el reglamento en sus estatutos, la respuesta que siempre se les daba es, no, pues yo no sé, pregunten el consejo. Y el vocal de su sección muchas veces ni siquiera sabe cómo ponerse en contacto con el consejo, porque desconoce el plan de formación, sabe que ahí encuentra el contacto, y entonces los turnos de Tarcisio Cinecitas se llevaban al entender del vocal y al desentender del presidente. Entonces, es principal que ustedes conozcan este reglamento para que lo lleven a cabo ustedes y sepan también lo que están haciendo sus vocales y los formen de la mejor manera. La vigilia se lleva de acuerdo al orden marcado en el ritual. ¿Saben cuál es el orden de la vigilia? ¿La han visto en algún lugar? En el ritual oficial, en el nacional, en la página 35 y 36, lo que lo traigan, lo pueden buscar y ahí encuentran el orden de la vigilia. Y aquí va a ser algo interesante porque nos va a salir poquito de los Tarcisios Cinecitas también. ¿Me pueden decir qué dice ahí la vigilia, el orden de esa vigilia que viene en la página 35 y 36 de su ritual? ¿Ya lo tienen? ¿Me lo puedes leer? Ah, ok. No, o sea, yo sí sé lo que dice. Quiero que ustedes me lo digan. Además, la distribución de la vigilia. Dice, ¿para qué es esa distribución? ¿Me lo puede decir, por favor? Vigilias ordinarias y solemnes. Distribución para celebrar las vigilias ordinarias. Distribución para celebrar las vigilias ordinarias del turno de adoradores y honorarios, meses y tarcisio. Gracias. Pues, hasta ahí. Gracias. Gracias. Entonces, vimos que dice honorarios, tarcisios e ineses. Sus turnos de honorarios, les digo aquí como paréntesis, en la mayoría de las secciones yo he visto que van haciendo un turno cada mes. Este mes en mi vigilia de honorario hago el primer turno, el siguiente mes hago mi segundo turno, el siguiente mes hago el tercer turno y así me voy brincando en mis vigilias de honorarios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Y cuál es el orden correcto que marca que se debe seguir en una vigilia de honorarios? El que viene en su página 35 y 36 del ritual. Ahí no menciona que se haga ni el primer turno, ni el segundo turno, ni el tercer turno, hasta el séptimo. Ese es el orden correcto para una vigilia de honorarios, de tarcisios y de inesitas. Cabe la excepción que en la práctica, cuando son vigilias de promoción, para promocionar la sección, para que más hermanos se unan a los turnos, ahí sí usan de vez en cuando el primer turno, el segundo turno, porque como son más llamativos para los laicos que no pertenecen a la adoración nocturna, pues se enamoran de cierta forma, pero en las vigilias de promoción. En las vigilias de honorarios, ese es el orden correcto que se debería seguir. Y es el que les voy a decir, es el mismo para tarcisios e inesitas. Se inicia con la junta de turno. Para tarcisios e inesitas está en el ritual oficial de tarcisios e ineses. ¿Puedes leer el inciso A del ritual en la página 36? ¿El inciso A del punto 1? Voy, no tengo mi ritual. ¿Está allí? Está, yo se lo leo. Se recomienda que cada mes se vaya acordando el oficio de lectura y acorde al orden exclusivamente para adoradores honorarios.
el oficio de lectura es el turno completo. Ajá, el puro oficio. ¿Sí? Entonces, estamos bien. Sí, para honorarios mayores y Tarcisios y Inesicitas. Recuerden que les dije que lo que aplica para honorarios normales aplica para honorarios Tarcisios e Inesicitas. Entonces es análogo el reglamento para honorarios para niños y para adultos. ¿Okay? Entonces, según el ritual, que es el que manejan los niños, se inicia con la junta de turno de la página 13 a la 19. Después, si su vigilia inicia con la Santa Misa, entonces después de la junta de turno va la Santa Misa, la exposición del Santísimo, después va el acto de adoración de la página 19 a la 31, y después se puede elegir. Aquí me ha pasado que los turnos de Tarcisios e Inesicitas agarran el ritual y se lo avientan completito. Está chico y de principio a fin. Y como ven ahí en su ritual, dice, se puede elegir entre el Te Deum o el Santo Rosario. Y hay quienes hacen los turnos de Tarcisios e Inesicitas casi de hora y media porque se avientan el ritual completo. Entonces, con los niños se puede elegir todo el oficio divino, que es de la 32 a la 50, el Te Deum, que es de la 32 a la 34 nada más, o el Santo Rosario, que es de la 57 a la 79 del ritual de niños. ¿Sí? ¿Sabían esto? También en la de honorarios aplica lo mismo, se elige entre el Te Deum o el Santo Rosario. No se hace todo completo y se sigue el orden. Aquí es elegir entre esas cosas. Después se hace un coloquio con los niños, se hace el acto de desagravio que viene de la página 51 a la 53, el trisagio de la 54 a la 56, la bendición y la reserva. Y cuando termina con la Santa Misa, pues es la junta de turno, la exposición, el acto de adoración de la 19 a la 31, se elige el oficio divino, el Te Deum o el Santo Rosario, después el coloquio, acto de desagravio, trisagio, bendición y reserva, y se termina con la Santa Misa. En la práctica hay muchas secciones en las que no les celebran misa a los niños. Lo que los estatutos marcan, y como viene así que estipulado, es que los niños se presenten a hacer su vigilia en la noche del sábado, su bandera permanezca en la noche y se presenten a la Eucaristía en la mañana. Así es como vienen los estatutos. En la práctica, pues le celebran primero la misa y después su vigilia y se van a su casa, o su vigilia, sí, inicia con misa o termina con misa, pero es el mismo día y se van a su casa, o en algunos casos, dependiendo de su sacerdote, su director espiritual, no les celebran la misa a los niños por la hora. Eso ya depende de sus secciones, pero pues lo que marcan los estatutos es, como les comenté, en la noche se queda la bandera y asisten a misa el día siguiente. Si lo hicieran de esa manera, el abanderado que asiste a misa debe ser el menor de los adoradores, para rendir la bandera de Tarcisios e Inesicitas en la misa del día siguiente en la mañana. En la práctica no se hace porque pues ya pasaron los niños ahí, estuvieron en la noche, y hacerlos ir otra vez temprano a la misa de 6 de la mañana o de 7 de la mañana, pues se pone complicado porque pues, los niños no se mandan solos, tienen a sus papás, en todo dependen de ellos. Entonces la práctica sí es un poco distinta, pero pues estamos ahí lo más apegados posibles. ¿Sí? Si fuera otro día que no fuera el día que hacen los activos nocturnos, ¿tendrán que celebrarse su misa a los niños? Según los estatutos, sí. Según los estatutos es la Eucaristía antes o después, pero los estatutos marcan que la vigilia se compone de dos partes: la vigilia como tal y la Santa Eucaristía. Si falta una de esas dos, los estatutos dicen que es incompleta. Así viene tal cual en el inciso de los estatutos. La práctica, pues dependemos
y dependen todos del director espiritual. Entonces, si el director espiritual tiene a bien no celebrar la Eucaristía, pues ustedes, de alguna manera, pues están cumpliendo, están haciendo lo suyo, y pues nada más, así que con su espíritu poner la intención en la primer misa que siga después en su parroquia. Pero eso es lo que viene en los estatutos. Sí, bueno, pues ya, como les comentaba, son particularidades, ya en cada sección se manejará diferente, pero sí. Sí, como les comentaba, la misa puede ser, me dijo que el sábado tienen la vigilia los niños, después los honorarios y después se quedan los activos el mismo sábado. Sí, pueden participar de la misma misa. De hecho, como lo tiene así, después de los tarcicios se debe de quedar la bandera, como acabamos de comentar, y en la misa para los activos se debe rendir. Si no va un niño, que el adorador más joven que esté presente rinda la bandera. ¿Sí? Sí, si se quedan a esa misa, como ya tuvieron la misa, sí se retira la bandera. Sí, eso, si es así de esa manera, sí es así como se debe manejar. Ahora aquí hacer un comentario. Se monta la guardia, pero ni en los estatutos, ni en el ritual de niños, viene marcada la retirada de la guardia para los tarcicios e inesitas. Se hizo la consulta a México para saber qué hacer en estos casos y nos comentaron que no viene retirada de la guardia. Al terminar, dependerá de cada uno de ustedes a su consideración si hacen la retirada como retirada de la guardia, las oraciones para terminar la junta que vienen en sus estatutos de la página 143 a la 145. Esa fue su respuesta. Los que gusten hacer una retirada de la guardia pueden utilizar la que viene en sus estatutos de la página 143 a la 145. Los que no quieran hacer la retirada de la guardia, no está estipulada retirada de la guardia para los tarcicios y inesitas, simplemente presentan la bandera y se retiran. ¿Sí? Esa también era una duda que muchos tenían y hacían las retiradas de la guardia pues como los activos, como nosotros, y entonces con los niños es un poco diferente. No, se rinde, se saluda, sí. Sí, se saluda y nos vamos. Que de hecho ni el saludo viene en los estatutos. O sea, según viene aquí, se paran y se van. Pero pues lo lógico, si se monta una guardia, es que se retire. Entonces, como retirada de la guardia, pues mínimo, indispensable, les recomendamos hacer el saludo y retirarse. Si quieren hacer una retirada un poco más formal, utilizar la de los estatutos de la página 143 a la 145. ¿De acuerdo? Y ya, así por último, pues es importante promover estos turnos en la catequesis, especial con los de primera comunión y los que van a hacer su confirmación. Se busca que la vigilia ordinaria, ustedes, presidentes, la acomoden de ser posible el día de la catequesis, un día que haya catequesis, porque normalmente los días de catequesis también les hacen misa a los niños en algunos lugares, entonces para que participen de esa misa. Y pues ya las dinámicas para atraer niños del catecismo son libres de ustedes. Hagan su equipo, por favor, hermanos presidentes, nombren un vocal que para la próxima junta, la junta del mes que viene, ya vengan y todos los presidentes que están aquí tengan un vocal para tarcicios y inesitas en su sección para poder inaugurar los turnos ahí con ustedes.
Para esto van a necesitar de la catequesis. Hay la promoción de catequesis, hay volantes y están las lonas. Pues eso ya lo pueden ver con el hermano, pero sí es importante hacer esto. Y como les digo, más que invitación, casi, pues ya se los pedimos con carácter impetratorio. Abran turnos de Tarcisio Cenicitas en sus secciones. Muchas secciones están viniendo abajo y pues solitas no se van a levantar. Necesitamos el futuro.